Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Bar Marduk y Elsin Sangu enfrentan el dolor más grande de sus vidas, la pérdida de uno de sus bebés gemelos durante el parto. ¿Cómo lograron mantenerse juntos tras esta tragedia? Quédate para descubrirlo. La noticia sacudió el mundo del espectáculo y a miles de fans que lo siguen con devoción. Bar Marduk y Elsin Sangu, una de las parejas más queridas por el público femenino, tomaron la dolorosa decisión de alejarse de los focos tras perder a uno de sus gemelos durante el parto. Según fuentes cercanas, Elsin Sangu vivió un momento muy complicado en el hospital cuando, tras el nacimiento de sus bebés, se confirmó que uno de ellos no había logrado sobrevivir. Este golpe inesperado dejó a la actriz sumida en un profundo dolor. Testigos afirman que Elsin apenas pudo pronunciar unas palabras cuando escuchó la noticia: "No puedo creer que solo uno viva, ¿por qué nos pasó esto?". Bar, tratando de sostenerla en ese momento tan desgarrador, le respondió con voz temblorosa: "Amor, aún nos queda un milagro, no vamos a rendirnos". La pareja decidió de inmediato retirarse de la vida pública, cancelando todas las entrevistas y eventos a los que estaban invitados. Los representantes de ambos confirmaron que están recibiendo apoyo psicológico intensivo para sobrellevar el trauma de perder a uno de sus hijos. Al parecer, esta decisión de priorizar su salud mental y la tranquilidad de su familia fue tomada en conjunto. Un amigo cercano comentó: "Ellos no quieren exponerse más, sienten que la prensa podría empeorar su recuperación". Para sus seguidores, la noticia fue devastadora. Muchas mujeres se sintieron identificadas con el dolor de Elsin y enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales. Una fan escribió: "Querida Elsin, tu dolor es nuestro dolor, estamos contigo". Otra agregó: "Fuiste tan valiente, te mereces toda la paz del mundo". En este momento tan delicado, Elsin y Bar se refugian en su círculo más íntimo. Han decidido mudarse temporalmente a un lugar apartado para evitar cualquier tipo de contacto con la prensa o los curiosos. Según rumores, la casa donde se están quedando pertenece a un amigo de Bar, que les ofreció total privacidad y seguridad para que puedan sanar sus heridas. A pesar de la tristeza, los padres no pierden la esperanza y concentran todo su amor en el bebé que sobrevivió. Elsin dijo entre lágrimas a una enfermera: "Lucharé con todo mi ser para protegerlo". Estas palabras reflejan la enorme fuerza de una madre que, pese a la tragedia, sigue dispuesta a darlo todo por su hijo. Algunos allegados aseguran que Bar también vive momentos de culpa, preguntándose si podría haber hecho algo más. Sin embargo, los profesionales que los atienden explicaron que la pérdida de un gemelo durante el parto es algo que puede ocurrir incluso con los mejores cuidados médicos. Bar confesó a un amigo en privado: "Me duele verla sufrir así, pero no la dejaré sola ni un segundo". Elsin y Bar, con el corazón destrozado pero aferrados a la vida de su pequeño sobreviviente, intentan reconstruir su rutina día a día. La gente cercana relata que Elsin sufre insomnio desde el parto, despertándose a menudo en medio de la noche con pesadillas recurrentes. La imagen de su bebé perdido no deja de atormentarla, y la ausencia de su llanto en la habitación le provoca un vacío imposible de llenar. Aún así, su instinto de madre la impulsa a levantarse cada mañana y alimentar, acunar y proteger al bebé que sí logró sobrevivir. El pediatra que los atiende les aconsejó mantener al niño en un ambiente de calma, evitando sobresaltos y tensiones. Por eso, la pareja ha restringido al máximo las visitas, incluso de familiares, y solo permiten el ingreso de su círculo más estrecho y del equipo médico. Mientras tanto, Bar trata de ser el sostén emocional de Elsin, aunque él mismo está hecho pedazos por dentro. Según testigos, a veces se encierra en el baño para llorar sin que su esposa lo vea, porque siente que debe mantenerse fuerte para ella. En su entorno afirman que nunca antes había mostrado una faceta tan vulnerable, y que esta tragedia lo ha cambiado para siempre. Los psicólogos que los acompañan explican que el duelo perinatal es una de las experiencias más dolorosas que una familia puede atravesar, ya que se combina la alegría de un nacimiento con la tristeza más desgarradora. Aconsejan a la pareja que hablen abiertamente de lo que sienten y no intenten reprimir el dolor. En sus primeras sesiones de terapia, Elsin confesó entre sollozos que se siente culpable, como si hubiera fallado en su rol de madre. El especialista le recordó que nada de lo sucedido fue responsabilidad suya, y que en estos casos la naturaleza puede ser injusta sin ninguna explicación lógica. Pese a todo, la pareja aún guarda la esperanza de encontrar paz con el tiempo. Incluso hablaron de escribir cartas para despedirse del bebé que partió, como una forma simbólica de sanar. Un ritual que muchos padres en duelo eligen para canalizar la angustia y transformar el recuerdo en amor duradero. Fuentes muy cercanas dicen que Bar ya comenzó a redactar la suya. En ella, expresó su deseo de algún día contarle a su hijo sobreviviente que tuvo un hermano gemelo y que siempre vivirá en sus corazones.
Esa carta, llena de ternura y lágrimas, se guarda en un cajón junto a un peluche que habían comprado en la espera del parto. La prensa, por su parte, ha intentado obtener declaraciones a toda costa, pero la familia se mantiene firme en su decisión de no dar entrevistas. Los agentes de ambos artistas piden respeto y aseguran que cualquier intento de invadir su intimidad podría derivar en acciones legales. Aún así, algunos reporteros lograron captar imágenes de la pareja saliendo discretamente del hospital con su bebé. En esas fotos se los ve agotados, con miradas tristes, pero también abrazados y sosteniéndose el uno al otro. Muchos fans compartieron esas imágenes con mensajes de apoyo, destacando la valentía de Bar y Elsin al priorizar la vida familiar antes que la exposición mediática. Desde entonces, han pasado varias semanas. El estado de ánimo de la pareja evoluciona lentamente. Aunque el dolor sigue muy presente, el contacto diario con su hijo les da razones para levantarse y seguir adelante. Según comentan personas de su confianza, el bebé se encuentra estable, saludable y creciendo con normalidad, lo que representa un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Elsin pasa horas acariciando la pequeña cabecita de su hijo, cantándole nanas para calmarlo cuando llora. No puedo permitir que me vea rota, explicó a una amiga cercana, necesita que sea fuerte, aunque por dentro me esté muriendo. Bar, por su lado, se esfuerza por retomar pequeñas rutinas familiares, preparar el biberón, cambiar pañales, ayudar a dormir al bebé. Son gestos sencillos, pero que se convirtieron en su mayor refugio emocional. Dicen que cuando sostiene al niño en brazos, siente que todo vale la pena y que la vida todavía puede ofrecerles un futuro lleno de luz. Un terapeuta especializado en duelos infantiles los animó a no aislarse completamente. Según el profesional, a largo plazo, mantener cierto vínculo con amigos y familiares será fundamental para que no se hunda la pareja en una depresión crónica. Por eso planean, en unos meses, volver a su casa habitual y retomar gradualmente una vida más social, siempre con cautela y a su propio ritmo. Muchos seguidores se han ofrecido a ayudarles de distintas formas, enviando mensajes de aliento, dibujos, cartas, incluso donaciones simbólicas a fundaciones de apoyo a familias que pierden bebés. Esta ola de solidaridad les ha dado algo de consuelo y demuestra que no están solos en su dolor. Pese a todo, es evidente que el duelo será largo. Las fechas señaladas, como el cumpleaños de los gemelos, serán especialmente difíciles. Elsin ya advirtió a su equipo médico que teme esas fechas porque revivirán el momento de la pérdida. Por ello, está programando sesiones de apoyo psicológico reforzado para esos días concretos. Al mismo tiempo, tanto ella como Bar sueñan con poder ofrecerle a su hijo la infancia más feliz posible, libre de la sombra de la tragedia. Saben que no será fácil, pero están convencidos de que con amor y paciencia lograrán construir un entorno lleno de calidez, para que su pequeño crezca sintiéndose amado y seguro. Las próximas semanas serán decisivas. Los profesionales seguirán evaluando el estado anímico de ambos padres, así como la evolución del bebé. Los fans, mientras tanto, se mantienen atentos y enviando constantes muestras de cariño a través de las redes. Algunos especulan sobre si la pareja retomará eventualmente sus proyectos artísticos, aunque de momento no hay planes claros. Todo dependerá de cómo avance su proceso de sanación. Por ahora, sus representantes han dejado claro que cualquier trabajo queda en pausa indefinida hasta nuevo aviso. Elsin y Bar solo quieren concentrarse en ser padres, en honrar la memoria de su bebé perdido y en proteger al que sigue con vida. Su historia, aunque marcada por el dolor, también es un testimonio de resiliencia, unión y amor verdadero. Queridos seguidores, ¿qué opinan de la valiente decisión de Bar Arduk y Elsin Sangu de priorizar su salud mental y proteger a su hijo? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas del mundo de las celebridades. Hasta pronto.